La inflación sigue desbocada. El Mundo. El Banco Central Europeo no frena pese al parón económico y el desgaste de los hogares. El Banco Central Europeo sube de nuevo los tipos de interés. El Economista. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés otros 25 puntos básicos. El Independiente. El Banco Central Europeo encadena 10 subidas de tipos en 15 meses. La Vanguardia. El BCE eleva por 10ª vez consecutiva los tipos de interés. Vox Populi. El BCE sube los tipos al nivel máximo en 22 años. Pero no todos comparten su visión. La Vanguardia. Sindicatos europeos critican la subida de tipos de interés y advierten de que lleva a la recesión. ¿Acierta Lagarde con esta medida? ¿Por qué la toma? ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie? ABC. El BCE augura un largo periodo de tipos altos y un crecimiento estancado. ¿Qué es la estanflación? Se lo explicamos. ¿Por qué le afecta? El crecimiento de estos tipos de interés. No sé cómo lo ven ustedes, porque son cifras que van en aumento, ¿no? Desde hace unos meses ya. Dolores Serrat. Bueno, voy a empezar yo, que soy la lega. Yo creo que tenemos en el otro lado de la mesa una persona mucho más experta, ¿no?, en materia económica. Y yo tengo que decir que, como creo que la inmensa mayoría de las personas, cuando hablamos de temas así más macroeconómicos, nos perdemos. Yo creo que nos han dejado una pregunta, y es ¿por qué el Banco Central Europeo toma esa decisión? Es el primer interesado en que la economía europea vaya bien. Y creo que ellos lo justifican porque es necesario seguir bajando la inflación. La pandemia supuso un desbordamiento de la inflación, y al final la inflación también nos afecta porque significa una disminución del valor del dinero. Dicho en Román Paladín, que con la misma cantidad de dinero podemos comprar menos cosas. Si la inflación llegó a estar hasta el 10%, hemos conseguido disminuirla, en estos momentos está un poco más del 5%, pero el Banco Central Europeo tiene establecida como una inflación a niveles óptimos en torno al 2%, con lo cual el objetivo sería conseguir adoptar medidas para bajar la inflación hasta alcanzar ese 2%, que es lo que daría lugar a una posibilidad del crecimiento europeo. Pero todas las decisiones tienen consecuencias, y en este caso lo que estábamos hablando aquí es cómo afecta esta decisión, que tiene un perfil más macroeconómico, a lo que es la microeconomía, a los hogares. Afecta sobre todo al incremento de los intereses, al incremento del precio del dinero cuando tú tienes que pedir un crédito, y afecta a aquellas personas que tienen una hipoteca. No afecta a los intereses, no afecta a las hipotecas que están a plazo fijo, pero sí afecta a las hipotecas que están en un interés variable, que les va a suponer una subida de más desde el año 2022 al 2023 de en torno a de media a unos 300 euros mensuales, más de 2.000 euros anuales. Y eso efectivamente repercute en la economía familiar. Por otra parte, lo que no se ha visto, sí que ha disminuido un poco el precio de la energía, que son los bienes y servicios que de alguna manera habían disparado la inflación, pero eso todavía no se ha visto en lo que es la cesta de la compra. Los precios en la cesta de la compra siguen estando muy altos, y evidentemente eso sigue también repercutiendo en la economía familiar. En una palabra, también la inflación ha supuesto un incremento de los salarios como media general, pero ese incremento de salarios ha supuesto también un incremento del valor de los precios de los bienes y servicios, con lo cual estamos en una espiral que se muerde la cola. La macroeconomía, para que se vean los efectos, siempre son a medio o largo plazo, y en la microeconomía lo que se buscan son los efectos inmediatos. Por lo tanto, es verdad que visto desde la economía familiar no es una buena noticia, pero igual es apostar hoy por lo que sea bueno para mañana para conseguir un crecimiento europeo. Pero le dejo la palabra a Carlos, que seguro que sabe mucho más que yo. Pues Dolores, lo has dicho perfectamente. O sea, prácticamente yo tendría que callarme, porque todo lo que has dicho es correcto, y además has incidido en los aspectos fundamentales. Voy a tratar de aportar algo. Venga, me voy a lanzar a la piscina.
Es verdad, el Banco Central Europeo, ¿por qué sube los tipos de interés? Para bajar la inflación, pero no porque se le ocurra, sino porque es su único mandato. O sea, lo único para lo que sirve el Banco Central Europeo, el único mandato que tiene es el de mantener la inflación a niveles entre el 2% y el 3%, que no suba de ahí. ¿Por qué? Porque una inflación disparada es mala para la economía general, y si no, que se le pregunten a algunos países latinoamericanos como Argentina, que está sufriendo una inflación del 100 y pico %. Nosotros, el año pasado sí que sufrimos en España una inflación del 8%, o el 8,8% fue al final, interanual. Ahora en España estamos bastante mejor que en el resto de Europa. Has dado el dato del 5%, el 5% es la media de la inflación en la eurozona. Nosotros en España ahora estamos en el 2,6%. Estamos bastante mejor que nuestros socios europeos, pero el Banco Central Europeo tiene que asegurarse de que la inflación vuelva otra vez a los niveles en los que la economía, tanto macroeconomía como microeconomía, funcionan bien, que son los niveles del 2%. ¿Cómo lo hace? Subiendo los tipos de interés. ¿Qué son los tipos de interés? El precio del dinero. Si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés y ahora ha llegado al 4,5%, eso significa que a los bancos, en general, y simplificando mucho, le cuesta más dinero captar dinero. Y por lo tanto, a los inversores también los tipos de interés a los que piden prestado dinero se incrementan. ¿Cuál es la consecuencia que persigue el Banco Central Europeo subiendo el precio del dinero? Que la gente compre menos dinero, que la gente invierta menos, que la economía se ralentice. Cuando se disminuyen las inversiones, al final todo se ralentiza y el consumo, en último término, disminuya. Disminuyendo el consumo, disminuimos la demanda y por lo tanto los precios bajan. Esa es la lógica que subyace detrás de este movimiento de los tipos de interés. Los tipos de interés es la herramienta con la que juega el Banco Central Europeo para que el consumo baje y por lo tanto bajen los precios por la ley de la oferta y la demanda. Existe, como muy bien estabas comentando ahora al final, un tiempo en el que estas decisiones macroeconómicas se reflejan, un tiempo que tarda en reflejarse en la microeconomía, y podemos estar hablando de meses e incluso algún año. Por lo tanto, el Banco Central Europeo ayer ya dejó entrever que esta era la última de las subidas previstas, parece ser que ya no va a subir más, pero hasta que eso llegue a la economía real van a pasar una serie de meses en las que vamos a tener estos tipos de interés altos, que efectivamente influye en lo que son a la hora de ir a pedir préstamos, inversión y sobre todo en España en las hipotecas, las personas que tengan la hipoteca a tipo variable. También una visión de ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque llevábamos muchos años con tipos de interés a cero. El dinero era gratis, por así decirlo. Los bancos acudían al Banco Central Europeo y les daba dinero gratis. Todo esto comenzó con la crisis de 2008, que por cierto hoy se cumplen 15 años de la quiebra de Lehman Brothers, que cambió para siempre el capitalismo, yo creo que para mejor, porque se incluyeron muchas regulaciones. A partir de entonces, lo que convino al mundo occidental fue que hubiese mucho dinero en juego para generar otra vez actividad económica. Y eso todavía, tras la pandemia, se incrementó. Tras la pandemia, Europa se puso a dar dinero muchísimo a los bancos, muchísimo a los ciudadanos, los fondos europeos, pero los bancos se podían financiar gratis porque los tipos de interés estaban a cero. ¿Y qué ha sucedido? Todo esto ha generado una gran cantidad de dinero en el sistema. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay mucho dinero en el sistema? Que los precios suben. Y esa subida de los precios por la gran cantidad del dinero en el sistema se ha visto también incrementada por situaciones como los problemas logísticos tras la pandemia, que había que reajustar cosas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y otros factores. Por lo tanto, estamos ahora con una corrección que es necesaria. Y la clave está en encontrar el equilibrio. El Banco Central Europeo tiene que encontrar el equilibrio entre parar la economía lo suficiente como para bajar los precios, pero no demasiado como para que entremos en recesión. Los sindicatos, lo hemos visto ahí en la noticia, parece ser que opinan que se ha pasado de frenada, pero eso no se sabe, porque tarda una serie de meses en demostrarse, en llegar estas consecuencias a la microeconomía. Trasladado esto a pie de calle, ¿no? Para las personas que tengan una hipoteca de tipo de interés variable, pues esto, como decía la señora Serrat, económicamente, junto a la subida de la gasolina o el precio del aceite... La subida de la hipoteca. Eso ¿Qué hacemos, no? En una familia de un sueldo medio. Sí, no, ese es auténticamente el problema en el que se encuentra la gente, y que habrá mucha gente que posiblemente tendrá que refinanciar la hipoteca, alargando el tiempo, el que pueda. Es decir, que todas las decisiones macroeconómicas al final nos acaban
afectando, y las soluciones no son fáciles, y a veces lo necesario para el medio plazo pues es perjudicial al corto plazo. Pero yo quería ser también un poquito optimista, porque si no al final acabamos preocupando, y si no lo he entendido mal, creo que en España estamos mejor que la media de Europa, y que además nuestro sistema económico en estos momentos está más fuerte que sistemas económicos europeos tradicionalmente mucho más fuertes como Alemania, ¿no? Que en Alemania hay un riesgo de recesión, por lo menos eso dicen los expertos. Aquí dicen que tenemos un sistema bancario muy saneado, muy bien financiado, y que además nuestra actividad económica es muy competitiva y por lo tanto con mucha capacidad, sobre todo en lo que es en temas de exportación, que nos puede dar una ventaja con respecto a lo que es la media de países europeos. Yo creo que a veces también tenemos que ver no solo el medio lleno, el medio vacío, sino también un poco el medio lleno. Pero te dejo que me corrijas, ¿eh? Sí, estaba haciendo así gestos, ahora me explico. En primer lugar, sí, es verdad, los primeros sufridores, los que primero van a sufrir esta subida de tipos de interés, son las personas que tienen una hipoteca tipo variable, referenciada al Euribor, porque el Euribor se mueve más o menos en los mismos márgenes que los tipos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que a las personas que le toque recalcular los tipos de interés de su hipoteca de aquí en adelante, van a tomar como referencia el 4,5 aproximadamente de los tipos de interés, y eso va a significar una subida pues bastante importante. Una hipoteca media puede ser de 200-300 euros de cuota, que se va a mantener durante un tiempo. ¿Qué es lo que hacer? Esto no se puede prever, no puedes prever cómo van a ir los tipos de interés. Lo importante aquí siempre para las familias es estar bien planificadas, y es muy importante la planificación a corto plazo para disponer de un colchón de liquidez para imprevistos, y puede haber familias que puedan tirar de ese colchón de liquidez para hacer frente a estos gastos de hipoteca, pero también una planificación a medio y a largo plazo. De hecho, lo ideal cuando adquieres una hipoteca es tener ya el plan establecido para cancelarla lo antes posible, es decir, ahorrar parte de tu dinero para poder ir generando rentabilidades a través de inversiones, y llegado el momento cancelar la hipoteca de golpe y ahorrarte muchísimo dinero en intereses no pagados. Por lo tanto, una buena planificación familiar, una buena planificación económica es la mejor forma de no depender o de que no se creen grandes agujeros cuando suceden este tipo de cosas. Y en respecto a lo que comentabas de España estamos mejor en inflación. Yo no tengo tan claro que estemos mejor en cuanto a sistema económico global, porque es verdad que Alemania está teniendo datos malos en cuanto al Producto Interior Bruto, pero yo considero que Alemania tiene una economía mucho más diversificada y mucho más competitiva que la economía española, que seguimos dependiendo demasiado del turismo, por ejemplo, que siempre se dice, del tema de los servicios, y no tenemos aquí industrias capaces, ahora que está muy de moda el tema tecnológico, capaces de generar componentes o infraestructura necesaria para desarrollar algo que es fundamental, que hoy en día es la innovación tecnológica. Por lo tanto, yo creo que ahí en España todavía tenemos asignaturas pendientes para tener un sistema resiliente, que es una palabra también que está muy de moda y que se puede adecuar a estas circunstancias variantes de la macroeconomía. ¿Todavía hay personas que apuestan por una hipoteca de tipo variable, o es que no les queda otra opción cuando la cogen, viendo todo esto, ¿no? que en unos meses te puede cambiar todo? Ahí depende. Es que los que ganaron mucho fueron los que cogieron la hipoteca a comienzos de 2022, porque entonces los tipos de interés estaban muy bajos, y la cogieron a tipo fijo. Entonces parecían los locos de la calle, porque teniendo los tipos de interés a 0%, el Euribor al 0%, ¿para qué coger una hipoteca tipo fijo? Pues la gente que cogió entonces una hipoteca tipo fijo al 1,5%, hicieron el agosto de su vida. Ahora, las hipotecas a tipo fijo las están dando al 3 y al 4%, porque los tipos de interés son mayores y por lo tanto el banco necesita mayor rentabilidad también en las hipotecas. Ahora mismo no es buena idea tampoco cogerse una hipoteca a tipo fijo, o hay que jugar mucho, digamos, con la expectativa de, bueno, cuando bajen luego los tipos de interés, que bajarán, porque ahora mismo estamos en el pico, pero bajarán, ya me podré cambiar a una hipoteca de tipo variable, que eso se puede hacer, y además ahora con menos gastos porque ha cambiado la normativa. Por lo tanto, ahora hay, yo diría que un 50% de personas a tipo variable, que no parece tampoco la mejor opción, y a tipo fijo las están dando al 3 y al 4%, y normalmente hay que morir al palo en este sentido, insisto, con la esperanza y la expectativa, primero, de tener ya planificada la cancelación de la hipoteca cuanto antes, en cuanto al ahorro y la inversión, y segundo, en cuanto llegue el momento, procurar dar el cambio a una hipoteca de tipo variable, porque se acabará ganando dinero.
Bueno, yo lo que iba a decir que lo que al final la persona que tiene que coger una hipoteca en estos momentos, pues porque quiere comprar una vivienda o quiere comprar un bien o un servicio, lo que tiene que hacer es planificar, no solo al corto, sino al medio plazo. Y hay un consejo que se da siempre, pero que lo hemos cumplido muy mal en España, y es que hemos tenido una gran tendencia a estirar más el brazo que la manga. Es decir, a endeudarnos por encima de lo que son unas expectativas realistas de poder pegar al crédito. Eso inducido pues por el propio sistema, por lo barato que estaba el dinero, por las expectativas laborales y porque todos hemos creído que teníamos derecho a mejorar y muchas veces no hemos sido conscientes, y lo de la hipoteca sobre hipoteca ha sido una realidad muy evidente, y claro, llega un momento que el sistema no da por más. Por lo tanto, el consejo que habría que dar es planificar hasta dónde podemos llegar. Y también por otro elemento fundamental, y es la falta de educación financiera que tenemos en España, que esto sale siempre en el informe PISA, que es uno de los elementos que se miden desde hace unos años la educación financiera. España sale de lo peor, muy por debajo de la media de la OCDE. Mal en muchas cosas. Y es porque realmente sería muy interesante, sería muy productivo para todas las personas y todas las familias tener una educación financiera mínima que precisamente enseñase determinados conceptos, que es el Euribor, cómo funcionan los tipos de interés, cómo funciona la inflación, el interés compuesto a la hora de invertir y de ahorrar. Todo eso es necesario para poder tomar decisiones fundamentadas que te ayuden a tener una economía mucho más saneada y a evitar cometer errores como pues en la sociedad española hemos cometido muchos en periodos de bonanza económica aparente. La educación financiera es fundamental y deberíamos incidir mucho